compartir también contigo. Déjame que salude, aguantas un poquito. Saludamos a Daniel Stulin. Buenas noches, don Daniel. Buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Estamos seguros aquí contigo? Esto nunca se sabe. Nunca se sabe. Eres escritor, has vendido más de casi 4 millones de libros. Soy casi 5. Casi 5 millones. Traducidos a varias lenguas. 51 idiomas, 81 países. ¿Y cómo te metes en esos líos que te metes? Yo no sé si estamos seguros contigo, pero bueno, ¿cómo te metes en esos líos? Pues hace ya muchísimos años, por 1992, un amigo de mi abuelo, que era coronel de la KGB contra espionaje militar, me estaba contando sobre una sociedad secreta que se llamaba, ¿no? Club Bilder, ni podía ni pronunciarlo, y me estaba comentando cosas que supuestamente iban a pasar en el futuro y bueno, como cualquier persona normal, obviamente no le hice ni caso, pensaba era un friki conspiranoico. Ajá. Hasta que 3 años más tarde, en 1995, estos hechos, ¿no?, empezaron a pasar. Entonces me pregunté, si los presidentes y primer ministros no controlan sus países, ¿quién manda en el mundo? Y ahí donde empecé este viaje fascinante por los entresijos del poder mundial. Esta noche vamos a contaros algo de ello, pero antes, si quieres, déjame que pongamos una pequeña introducción para ir presentándote. Bueno, te lo voy a preguntar ahora. Vamos con esa introducción y ahora hablamos. Nuestro próximo invitado es periodista, escritor y autor, entre otras, de obras relacionadas con el poder oculto en la sombra. Entre ellas destacan las dedicadas al Club Bilderberg. En su biografía, él mismo cuenta: me llamo Daniel Stulin. Soy investigador y experto en conocimiento arcano. Nací en Vilnius, Lituania, ex Unión Soviética, el 29 de agosto de 1966. Hablo ruso, inglés y español. He visitado más de 100 países en lo que llevo de vida. Mi mayor interés es investigar y descubrir algo que lleve escondido desde hace 1000 años. Desenterrar secretos. Soy una persona libre. Siempre he vivido de alquiler. Soy libre, absolutamente libre. Nadie ni nada me ata a un lugar. Amo la libertad. No tengo televisión. De hecho, nunca la he tenido. Me encanta leer, en especial literatura rusa de los siglos XIX y XX. Investigo las actividades secretas del Club Bilderberg desde hace 15 años. Mi primer libro sobre el club fue La verdadera historia del Club Bilderberg. En mi siguiente libro, Los secretos del Club Bilderberg, desvelo las intrigas ocultas de los principales políticos y empresarios de nuestros tiempos y demuestro cómo el Club Bilderberg ha manipulado la cultura hasta convertirla en un instrumento de lavado de cerebro de masas, y cómo se ha servido de conflictos como el de Kosovo o Afganistán para consolidar su monopolio en uno de los negocios más lucrativos de todos los tiempos: el tráfico de drogas. Este es el personaje que hoy nos visita, pero queremos conocer algo más acerca de su persona. ¿Te ha gustado la introducción? Demasiado fuerte. Mira la cara que se han quedado. Bueno, está la mentira, parte... todo mentira. La parte más seria del programa. Luego nos divertiremos un rato con esas prácticas de hipnosis. Si queréis estar ahí, ya veréis. ¿Has sido agente de la KGB? Hace muchísimos años, sí. ¿Eras agente? Y durante muchísimos años. ¿De la KGB? Contra espionaje militar. Sí. ¿Cómo funciona la KGB? ¿Era tan dura como cuentan en las películas o es tan extraña o...? No, lo que pasa es que en las películas los rusos hablan alemán, con un acento alemán, y nosotros hablamos con un acento ruso. ¿Qué te llevó ¿Tú has visto que siempre en las películas los malos son rusos? Siempre. Y además son feos. Siempre. Y además hablan con un acento alemán. Eso no lo sé porque no controlo tanto, pero sí. O sea, el Schwarzenegger en la película aquella Red Dome, no me acuerdo la película,
Hablaba con acento alemán. A mí, ¿sabes lo que me llamaba la atención cuando estaba algunas veces en Rusia? Ese gorro que llevaban los militares, así tan largo, tipo plato raro, extraño. Sí, pero los de... Tipo malos. Sí, pero los de Guardia Civil tampoco tiene. Bueno, vamos a llevarnos bien. Eras agente de la KGB. ¿Qué te hizo salirte de la KGB? Bueno, ¿Es que se puede salir uno de la KGB? Se puede salir de cualquier servicio, siempre y cuando mantienes la boca cerrada y no cuentas secretos del Estado. Yo estaba durante 12 años, medianos de años 90 hasta 2006. Pasé varios años en África, estuve en todas las zonas de Darfur, Sudán, Chad, Zaire, lo que hoy cínicamente se habla la República Democrática de Congo, Uganda. Y ahí nos dedicamos pues por... muchas cosas. ¿A qué os dedicáis? Pues, entre otras, sabotaje militar. Cuando tú estás viendo, cuando están hablando en los medios de comunicación que supuestamente Al-Qaeda hizo explotar, mentira. Al-Qaeda no hace explotar nada. ¿Quién lo hace explotar? Nosotros, entre otros, y los otros que están ahí. Te dan en cuenta en sitios como Darfur, que es a la parte oriental de Chad, ¿no? Que da justo de Sudán, perdón, que da a Chad. Tú tienes ahí reservas de petróleo quizás más grandes incluso que Arabia Saudita. Entonces ahí tú tienes los americanos, los rusos, franceses, israelitas, chinos, y no hay estas amistades duraderas que muchas veces hablamos de ingleses y americanos o israelitas. Como estamos quedando sin petróleo, muchas veces ahí tú estás viendo cómo funcionan estas amistades a muy poca duración, es decir, son socios del momento. Entonces los americanos están haciendo putadas a los israelitas a los chinos a los rusos, y así va toda esta parte. Y claro, hasta que tú lo ves con los ojos, tú no puedes imaginar cómo está pasando ahí. ¿Es verdad que no tienes televisión en casa? No tengo televisión en casa. ¿Cómo te informas entonces? ¿Sabes lo que pasa? Que después no, tampoco lo leo. Los periódicos utilizo para envolver el pescado. No escucho ni radio, salvo el programa tuyo, por supuesto, lo escucho todas las semanas. Aparte de esto, no escucho absolutamente nada. Ten en cuenta que es muy complicado que una persona como yo, con las cosas que sé, puede ver un programa de televisión y aprender algo de un programa de un telediario, porque al final lo que sale en la tele nunca puede ser interesante ni verdadero, porque ¿cómo te van a contar, por ejemplo, hablando de Afganistán, ¿no? Hablando del negocio de la droga, que el gobierno americano y el gobierno británico están ahí para hacer solo una cosa, asegurarse que la droga heroína llega a Wall Street, porque al final esto se lava a través de Wall Street, porque el negocio de la droga de Afganistán son 100.000 millones de dólares, y de este negocio utilizan obviamente para hacer crecer o subir la bolsa, y porque al final el negocio de la droga son casi 900.000 millones de dólares en efectivo. Y si se te desploma o si acaba el negocio de la droga, se te desploma el mundo financiero. ¿Tienes pruebas de eso que dices? Hombre, por supuesto. Seguramente luego en la tercera parte hablamos de ello. ¿Saliste de Rusia con tu familia o de...? En 1980, efectivamente. ¿Y te quitaron todo cuando salías o...? Quitaron todo menos 3 maletas que íbamos con nosotros. Tenemos como mínimo 300 años de historia, ¿no? En Rusia, documentado, ¿no? Con árbol geológico y todo. Y vivimos al año en Italia, luego fuimos a Canadá, y mi familia sigue en Toronto. Yo vine a España porque un amigo mío... Quiero decir, ¿por qué viniste a España a vivir? Un amigo que era un compañero de piso de mi exnovia, que era también traficante de diamantes, un día me trajo de Colombia una cinta de Paco de Lucía y me encantó flamenco. Y la cinta era Entre dos aguas, y yo pensé, esto es... O sea, que te viniste a España por el flamenco. Por flamenco puro, de Marón de la Frontera. ¿Conocíais a este personaje? Pregunta al público que está aquí. Adrián Stulin. Bueno, otra pregunta antes de pasar. Acabas de venir de visitar a Fidel Castro. Déjame un poquito que te pregunto ahora acerca de ello. ¿Los rusos te quitaron todo? Bueno, no es que nos quitaron todo, básicamente nos invitaron a marcharnos. Mi padre era científico muy famoso y aparte era disidente. Y entonces estuvo varios años en la cárcel, y cuando ya dejaron de torturarle, pues nos dejaron marchar y fuimos a Canadá, y llevamos básicamente las maletas que tenemos encima y poco más. 12:24, 1:24 en las Islas Canarias. Este es nuestro personaje. Queremos contar con él, que nos cuente algunas historias para muchos locos acerca de los dueños del mundo y la gente que dicen que controla este planeta. Vamos a escucharle, luego haremos esa prueba que tenemos de hipnosis y otras cuantas cosas más en este especial Espacio en Blanco de hoy. Te invito a escuchar la segunda introducción. Continuamos nuestra emisión trasladando algunas palabras de Fidel Castro, quien mantuvo una entrevista con nuestro invitado de hoy, Daniel Stulin.
La humanidad debe preservarse para vivir miles de años. La humanidad deberá emigrar a otros planetas. Fidel Castro es enfático al afirmar que por más que nos entusiasme la supervivencia en otros espacios del sistema solar, más vale que no perdamos la que está en la Tierra, que es aún la única manera de no perder todo lo demás que está fuera de ella. A duras penas, el ser humano ha llegado a la Luna, un satélite inhóspito. Más allá están Júpiter, Marte, Neptuno, Venus y los demás planetas, que es lo mismo que decir polvaredas, hornos incandescentes o hielo. La obligación de todos los seres humanos es asegurarse la sobrevivencia de toda la especie humana. Fidel Castro ha ocupado las portadas de muchos medios de comunicación tras sus recientes declaraciones. Escuchemos lo que nos cuenta nuestro invitado de su entrevista con él acerca del futuro de la humanidad. Qué tema tan raro para hablarlo en la noche en blanco aquí enfrente de la fuente de Neptuno, ¿verdad? ¿Estáis a gusto ahí? Yo lamento que no tengamos sillas para que estéis sentados y estéis más a gusto, lo siento. Vale. Llegas de Cuba, ¿no? Ha sido hace muy poco tiempo. Hace una semana, efectivamente. ¿Cómo conseguiste la entrevista con Fidel? Pues un buen día me levanto por la mañana, pongo mi Outlook y hay 1000 correos de cubanos y estaba pensando, me han matado y no me di cuenta. O algo ha pasado, entonces meto en internet y pongo mi nombre y sale Fidel Castro leyendo mi libro. Y básicamente lo que había pasado es Castro había descubierto al Club Bilderberg y a Daniel Stulin y quería conocerme, y a través de intermediarios del gobierno se pusieron en contacto conmigo y me invitaron a visitar a Cuba. Y entonces yo estuve ahí entre 24 y 30, o sea, 7 días de visita casi de estado, ¿no? Me pusieron un Mercedes, un guardaespaldas, coche de lujo, casa de protocolo y ha sido una visita maravillosa. ¿Y estuviste con él luego? Y estuvo con él 3 horas, un poquito más, 3 horas y media casi. Una reunión pública, y luego una pequeña reunión privada y por fin una comida donde pudimos hablar de muchísimas cosas y me gustó muchísimo el personaje. Fidel Castro ha estado de actualidad últimamente por lo que decía, de que el modelo comunista ya no funcionaba, ni siquiera funcionaba en su país y mucho menos para otras partes del mundo. ¿Cómo ves al personaje? Bueno, primero le ve muy bien, es decir, los que le están cavando la tumba tendrán que esperar unos cuantos años, porque con 84 años su mirada es fuerte, su apretón de mano también es muy fuerte, es muy rápido de respuesta, aguantó 3 horas y media sin ningún problema. Y te quiero decir que esta mirada de la gente mayor, ¿no? Vacía, vacua, ¿no? Y en el caso suyo es una mirada muy fuerte y te sigue todo lo que está diciendo. Y en ese sentido hablamos de muchísimas cosas. Hablamos de situación en Irán, de guerra nuclear, de Irak, Afganistán, futuro de Cuba, de Rusia. Y los comentarios de Castro, sobre todo los últimos días, que asombró, ¿no? Por decirlo de alguna forma, del mundo, diciendo que el modelo cubano, bueno, esto es una de las cosas que él y yo hablamos en nuestra reunión, porque yo le preguntaba y le decía, comandante, usted de aquí a 30 años seguramente no va a estar. Y entonces, ¿usted cómo ve Cuba de aquí a 30 años? Ahí es donde empezamos a hablar del concepto de Estado-Nación, de bienestar social, de cambios que uno debería de aderezarse, porque yo decía, si Unión Soviética se desplomó literalmente en cuestión de días, un país muchísimo más grande que Cuba, una vez que usted está muerto, cambia en milisegundo. Entonces hay 2 formas de hacerlo: liderar el cambio por delante, porque usted sigue siendo la piedra angular de este país, o si usted muere, entonces ya será un cambio milisimetrístico y en este sentido poco usted puede hacer. Y los comentarios suyos, él se quedó pensado porque había un periodista cubano muy importante en Cuba que me está diciendo que, bueno, el concepto marxista, y Castro le dijo, no, nos interesa muchísimo
Dejarle hablar, nos interesa muchísimo lo que piensa Daniel Stulin, porque sus pensamientos, sus libros son muy importantes y nos puede dar mucho a entender el futuro del mundo. Y los comentarios que han recogido los medios de comunicación hablando del futuro, yo le decía, seguramente de aquí a 50 años vamos a estar aquí en el planeta Tierra, pero seguramente de aquí a 500.000 años no vamos a estar, porque ya somos muchos y vamos a ser mucho más. Entonces yo le decía que nuestra forma de entender el mundo, el futuro, es el objetivo del ser humano, de todos los seres humanos, es asegurarse la supervivencia de la especie, es la única, el único objetivo. Y en ese sentido deberíamos de colonizar la Luna, Marte y luego espacio, porque es la única forma de sobrevivir, ¿no? De aquí a 500.000 años. Y Castro decía, bueno, deberíamos de cuidar primero nuestro planeta. Yo decía, es cierto, pero de aquí a 100 años deberíamos también mirar hacia el espacio. Es lo que se llama concepto del progreso y el desarrollo, que está directamente proporcional a la densidad de población. Y es una de las cosas que están pasando ahora, y yo no sé si la gente se dan cuenta o no, pero el desplome financiero que estamos viviendo ahora mismo en España y que todo el mundo está sufriendo es una cosa absolutamente planificada, que tú y yo hemos ya hablado de esto. ¿Preparada por alguien que puede ser los dueños del mundo? ¿Sabes lo que pasa? Que los conceptos conspiranoicos friki, donde supuestamente una o dos personas controlan y manejan los hilos del poder, son conspiranoias, ¿no? Pero el concepto en sí, es decir, somos casi 7.000 millones de personas y tenemos recursos naturales limitados. Y si dentro de poco vamos a ser 20.000 o 40.000 millones de personas, y si tenemos X recursos, esos recursos los vamos a comer todos. Y si tú eres David Rockefeller, que al final es una metáfora del poder, lo que tú no quieres es compartir agua de tierra con nosotros, y nosotros nos llaman la masa sucia. La gente que estamos aquí, el pueblo... Bueno, todos, tú y yo, aunque yo me lavo y soy muy limpio, ¿sabes? Seguimos siendo la masa sucia. Y entonces, esos recursos naturales son suyos, no nuestros, o de todos. Yeah. Y si tú puedes destrozar la economía mundial, tú estás obviamente empobreciendo a la gente, y la gente pobre no compra, no viaja, no tienen niños, y esto es lo que están pretendiendo. Y ahí vienen los conceptos de crecimiento cero, de destrozar Estados-naciones, y por eso lo que estamos viendo en España, y yo le he dicho durante la reunión del Club Bilderberg, que España es un cadáver. Él lo estaba explicando y no hay respuesta de parte del gobierno porque saben que es así. 2:32, déjame que hagamos una mínima pausa y seguimos. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche, celebrando la noche en blanco aquí en la fuente de Neptuno, con Daniel Stulin y un montón de prácticas preparadas. En un momento vamos a ver cómo funciona la hipnosis y hablaremos de otros misterios del planeta. Daniel, ¿Fidel Castro cree en una guerra nuclear? ¿Cree que puede ser una guerra ya más inminente? Porque hablaba de Irán, de algunos otros... Los servicios de espionaje cubanos son muy buenos. Es decir, durante los 50 años le han protegido de cientos de atentados de la CIA, entonces de esto no cabe duda. Y obviamente los servicios de espionaje, de contraespionaje cubanos trabajan muy de cerca tanto con los rusos como con los chinos, entonces obviamente tiene acceso a información privilegiada. Y lo que estamos comentando ahí en la reunión, ciertos movimientos geoestratégicos para que esto se produjera o no, es decir, la guerra nuclear en Irán, y muchos, tanto en Estados Unidos a nivel del gobierno, tanto como en Israel a nivel del Ministerio de Defensa, están haciendo todo posible para asegurarse que los psicópatas dentro del gobierno, tanto israelita como americanos, no llegan nunca a llegar a este punto donde esto puede incluso convertirse en un concepto o en un papel firmado dando orden de estudiar. Y por eso es muy importante que Castro alza la voz y lo está diciendo públicamente, porque obviamente sigue siendo un personaje muy importante en la historia del siglo XX. En alguna parte he leído que, creo que era en tu página web, hablaban de una serie de armas nucleares que habían desaparecido y que habían sido incluso compradas por alguien de la ex Unión Soviética y se habían vendido, y que podía llegar a manos de grupos terroristas, con lo cual se podía montar una tercera guerra mundial. Efectivamente. Efectivamente. Por eso muchas veces cuando la gente lee en mi página web pregunto, ¿duermes bien? Y dice, bueno, ya no. Y entonces es cierto que cuando hace unos años el gobierno de George W. Bush intentó de alguna forma meter Irán
en este embrollo, ¿no? Porque Irak era una cosa y Irán era complicado convencer al mundo que Irán tenía armas de destrucción masiva. Efectivamente, porque Irán no tenía, primero no estaba bajo ninguna amenaza ni ningún embargo, entonces necesitaban armas reales y utilizaban algunas de las personas que al principio de la época de Gorbachev llegaron a un acuerdo con los iraníes y les ayudaron a relanzar su programa atómico, nuclear y de armamento. Y estas personas al final empezaron a trabajar para el gobierno de George W. Bush y de esta forma engancharon de una manera absolutamente siniestra, tal forma que Irán ahora mismo tiene 2 cabezas nucleares y 6 armas potentísimas que pueden estar en cualquier momento. El gobierno israelí obviamente lo sabe, lo sabía, y por eso quería destaparlo y sacarlo a la luz, y lo enseñaron toda la documentación a cualquier época el director de los servicios de espionaje de Ucrania, porque obviamente los israelitas sabían que estas armas atómicas no iban a caer encima de Nueva York, sino encima de Haifa y Jerusalén. ¿Y eso lo sabe? ¿Eso funciona en los medios de comunicación o nos están engañando siempre contándonos historias? Los medios siempre te engañan, es un pan de circo, es decir, mira... Esto es un medio de comunicación pública y aquí estamos hablando de esta serie de cosas. Sí, lo que pasa es que, claro, tú tienes que entender que, mira, ¿te acuerdas? Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas en el año 2005, ¿no? Las famosas viñetas de Mahoma. Sí. ¿Te acuerdas? Que salieron ahí en los países nórdicos, ¿no? Bueno, en Dinamarca, un medio que se llama JP Politiken. Y yo lo estaba viendo en casa, en un bar, lo que estaba pasando. Es decir, tú tenías 4 o 5 millones de acólitos musulmanes, desde Marruecos hasta Indonesia, que es un trozo de tierra muy grande, manifestándose y quemando las banderas danesas, ¿no? Y todo el mundo estaba hablando de alcaidistas, binladistas, extremistas, terroristas. Y yo solo tenía una pregunta. Yo me preguntaba, ¿y de dónde han sacado esa gente una bandera danesa? Tú estás hablando de 4 o 5 millones de personas con una bandera. ¿Tú tienes una bandera danesa en casa? No. A lo mejor venía con el Corán, no lo sé, posiblemente. Han tenido suerte. ¿Sabes? Me imagino que no. Te quiero decir que para montar una operación así, de esta envergadura, que son 5 millones de personas y todos vestidos en una sábana de playa y unas chanclas de playa, ¿sabes? Un turbán de toalla de cuarto de baño. Y aún así todo el mundo tenía una bandera danesa, y en este sentido es una operación por detrás, es decir, que era un montaje. Un montaje, totalmente un montaje, porque el objetivo es convencer a la masa sucia, a nosotros, y en el occidente a uno que está en Nueva York comiendo su chuletón con patatas, que estos son terroristas. Y si llega el momento, y cuando llega el momento de atacar, pues dices, no, es que son malos y les tenemos que atacar. Entonces todo esto es para decir que las noticias verdaderas nunca pueden salir en ningún medio de comunicación, porque en Estados Unidos sobre todo, donde todos los medios de comunicación, todos los grandes grupos, o sea, que está hablando New York Times, Washington Post, sus acciones se compran y venden en Wall Street. Entonces, manipulando el precio de una acción, te puedes destrozar una empresa, y esto no puede permitirse nunca. Aparte que todos estos medios de comunicación forman parte de sociedades secretas como Club Bilderberg, Consejo de Relaciones Exteriores, Comisión Central. Entonces, tú estás hablando de lo que tú ves en la tele, y además nos han convencido de lo que aparece en los medios de comunicación, en la portada de New York Times o el País, tiene que ser la verdad. De todo lo demás, lo que tú estás haciendo tiene que ser una mentira, porque si lo que tú y yo estamos hablando ahora, si era así, salía en New York Times mañana, pero nunca puede salir esto en ningún medio de comunicación de masa. Dime una cosa, ¿Bin Laden es tan malo como cuentan? Bueno, Bin Laden, de hecho, mira, yo estuve en el programa, tengo colaboración con un medio en Cataluña todos los martes, y estamos hablando la semana pasada de Wikileaks. Y entonces, aparte que Bin Laden murió el día 21 de diciembre de 2001, es algo que sabe... ¿Está muerto? Murió en 21 de diciembre de 2001. Es algo que sabe todos los servicios de espionaje del mundo. Y además en el programa este programa en Cataluña estaba comentando, y uno de los invitados en Barcelona estaba ex miembro de CNI. Entonces el director del programa le preguntó, ¿es cierto? Y dijo, sí, es absolutamente cierto. Sin embargo, dicen que lo están buscando, que hay operaciones para... Bueno, y a Papá Noel también le estamos buscando. Y también hay operaciones, pero es que no es así. Es el mundo de paredes. Bienvenida al mundo de humo y espejos, ¿sabes? 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Terminamos casi enseguida con Daniel Stulin para pasar a esas prácticas que tenemos preparadas aquí con el público. Pero antes quiero que escuches otra tercera introducción que tenemos preparada para hablar de esos dueños del mundo que dices que funcionan y que nos controlan.
Según nuestro invitado y una teoría que se está generalizando en las redes de comunicación global, existen lo que se llaman los dueños del mundo. Los amos del mundo tienen en común valores y principios fundamentales, que son el cimiento o base de su unidad y su denominador común. La adhesión a estos principios es obligatoria para ser admitido en el círculo de los amos del mundo y de sus organizaciones. Entre las más destacadas cabe mencionar al grupo Bilderberg, Skull and Bones y los Illuminati. Sus principios claves, según muchos estudiosos, son los siguientes. Primero, el fin justifica los medios. Segundo, el fuerte debe dominar al débil. El fuerte ha sido concebido para ser un predador y el débil para ser la presa. Tercero, la eliminación de los débiles es conforme al principio de la selección natural. Cuarto, la vida de todos los individuos no tiene el mismo valor. Los que tienen un valor negativo pueden ser eliminados en el interés superior del conjunto. Y 5. El mundo debe ser gobernado por una élite. Para muchos, todo esto no se trata más que de una locura insensata producto de mentes conspiranoicas. Para otros, es una realidad oculta. Nuestro invitado es un experto en el tema y nos dará más datos acerca de esta descabellada teoría. Escuchemos. Digo, un tema extraño para hablarlo esta noche en este lugar, ¿verdad? Magnífico. ¿Tú crees que es cierto esto que cuenta esos ¿Qué parte? dueños del mundo y que somos masa sucia, como tú dices, y que no servimos de nada y que si hace falta cargarse unos cuantos millones de seres no los cargamos? Bueno, vamos a ver. Que solo servimos para comprar en determinados lugares. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando la gente habla del ojo que ve todo, de un grupo pequeño controlando el mundo, tampoco es así, tampoco es una conspiración. No se trata del gobierno mundial, más bien se trata del concepto de una empresa mundial S.A., es decir, poderes fácticos financieros que tienen muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra, y de hecho lo estamos viendo ahora mismo. Fíjate, con la crisis en Grecia tú tienes Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central Europeo, personas no elegidas por nadie, diciendo a un país supuestamente soberano lo que deberían de hacer en su país. Lo mismo está pasando con España. Viene el director del Fondo Monetario y dice a España cómo tiene que recortar, dónde y cuándo. Y en ese sentido es de lo que se trata, no el poder del gobierno mundial, sino empresas mundial S.A. que son mucho más poderosos que cualquier gobierno en la Tierra. Es cierto que existen esos grupos, los Illuminati, el Club Bilderberg, Skull and Bones, esa serie de, digamos, individuos que forman parte de una élite mundial que son los que nos controlan. Bueno, vamos a ver, lo de élite es absolutamente cierto, es muy fácil de comprobar. Tú tienes los colegios de élite donde van solamente las personas de élite, top de top. Ni siquiera se trata del dinero, se trata de la sangre. En ese sentido, lo que hoy día se llama Club Bilderberg, hace 800 años ya existía. En aquella época se llamaba la nobleza negra de Venecia. Estoy hablando de la Cuarta Cruzada, 1200, 1204. Y yo pasé 3 años investigando en la Biblioteca Nacional de Florencia, y ahí encontré todos los documentos que hacía falta para demostrar que Bilderberg son los mismos que hace 800 años se llamaban de otra cosa. Y de hecho, en este libro, Conspiración Octopus, que es la novela, el último libro mío, cuando hablamos de la riqueza, ¿no? Y la gente dice David Rockefeller es el hombre más rico del mundo, Bill Gates con su miserable 30-40 mil millones de dólares. En la página web de Conspiración Octopus tengo un documento de la familia Krupp, K-R-U-P-P. ¿Te suena, no? Uh-huh. Coges escalera mecánica, pone ThyssenKrupp. Sí. Pues en una cuenta bancaria de este señor hay 112.000 billones de dólares. ¿Billones? Billones, 112.000 billones de dólares. En una, yo tengo localizado 3.024 cuentas, y si yo tengo localizado 3.024, me imagino tendría 300.000 cuentas.
y en una son 112 mil billones. Imagínate la riqueza que hay en este mundo. Por eso cuando la gente muchas veces dice es la incongruencia, no entiendo, ¿para qué van a destrozar el mundo si al final, entonces si no tengo pasta no compro? Pero no necesitan que compres nada, ya controlan absolutamente toda la riqueza del mundo. Lo que necesitan es que tú dejas de comer, dejas de beber, y lo que estamos viendo ahora mismo destrozando la economía mundial. A propósito, cortando en seco el uso de energía atómica, nuclear, ¿no? Que es la más limpia, la más segura, utilizando organismos como Greenpeace, por ejemplo, que es los más genocidas que hay en el mundo, porque sin energía nuclear, que tiene el flujo de densidad energético mucho más grande que cualquier otra energía en el mundo, simplemente vamos a morir. De hecho, en India ya el país entero no hay agua. Entonces, para llegar al plató, siguiente plató por abajo, para poder sacar este agua para 1.200 millones de personas, necesitamos perforar con energía nuclear, y si no van a morir. Y ese es el objetivo final. Es decir, lo que no quieren ahora es que gastemos los recursos naturales que ellos necesitan para seguir viviendo en el futuro. Efectivamente, por eso lo que estamos viendo, y tiene todo el sentido del mundo. Dices, hace ya 250 años, los círculos vinculados con Gottfried Leibniz, el creador de cálculos, se dan cuenta que el progreso y el desarrollo están directamente proporcional a la densidad de población. Entonces, si tú estás mirando documentos públicos, muchos de ellos, por ejemplo, Club de Roma, te metes en la página del Club de Roma, hay un documento que pone límites al crecimiento, limits to growth en inglés, y ahí te hablan claramente, o sea, crecimiento cero. Consejo de Relaciones Exteriores tiene su proyecto que se llama 1980. Su informe blanco habla de desintegración de la economía mundial. Club Bilderberg en el año 95 también hablaba en su informe de destrucción de la demanda como destrozando la economía mundial. A propósito, y esto es lo que estamos viviendo ahora mismo, y es muy fácil de ver, ¿sabes? No es una cosa muy complicada. De la misma forma hablamos en principio de la droga, ¿no? Y yo estaba pensando como buen ejemplo, cuando los talibán entraron en Afganistán en 96 y hicieron con el poder, primero lo que hicieron es cortar a Napolo en seco, ¿te acuerdas? Y 8 meses más tarde se cayeron todos los tigres asiáticos y Wall Street se quedó sin dinero en efectivo. Los talibanes cortaron la droga. Sí, porque era su forma, como no tienen bombas atómicas, era su bomba atómica financiera. Es decir, sin este dinero no tienes dinero. Hoy día Afganistán está en las manos de OTAN, es cierto, ¿no? 97% del país está en las manos de OTAN. Y sin embargo tenemos la cosecha de droga más grande de la historia. Hay una relación absolutamente clarísima entre estos dos hechos. Y si los que no lo entienden, como decimos en ruso, no se llevan bien con su cerebro. ¿De dónde sacas tú las informaciones? Soy agente. ¿Sigue siendo agente de la KGB? Es como ser alcohólico. Una vez que sale o una vez que dejas de ver, sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que muchas de las veces de las cosas que hicimos, sobre todo de sabotaje, hicimos volar edificios. Entonces, cuando yo paso, tú, por ejemplo, cuando estás en la carretera y ves un coche que te pasa por la izquierda a 200 kilómetros por hora, dices, este va a 200 por hora. Yo cuando paso por un edificio pienso, ¿cuántos kilos de TNT necesito para hacerlo? No me extrañaría nada. Hay quien dice de ti que porque tú crees que Rusia es el enemigo de Estados Unidos, ¿no? No. Tratas de defender a Rusia. Rusia es el enemigo de las sociedades secretas que quiere hacerse con el control. Vamos a ver, hay dos enemigos. Uno es Rusia y otro es China, por razones obvias, ¿no? Los dos tienen armas atómicas, los dos son muy grandes. China es enemigo principal económico y Rusia es enemigo principal militar. China no es un enemigo militar porque, por ejemplo, los chinos todavía aún no saben cómo hacer una bomba mini nuclear, es decir, mini de tamaño de maletín nuclear, ¿no? De una potencia calibrada, ¿no? Y los rusos obviamente tienen armamento y armas. Tienen más que los Estados Unidos incluso. Tienen muchísimo más. Por ejemplo, uno de las armas tiene mucho más que OTAN. Uno de los que tienen es uno que se llama P-700 Granito, que vuela a velocidad 2,5 Mach, que son 2.983 kilómetros por hora. ¿Un avión que vuela a esa velocidad? velocidad? No, avión no, es un misil interbalístico, sí, nuclear, con una cabeza nuclear de 500 megatoneladas, es decir, Hiroshima era 12 megatoneladas, esto es 500. Y los americanos no saben ni cómo se hace esto. Entonces, para llegar a controlar el mundo necesitas deshacerse de China y de Rusia, pero al final China es fácil porque es solo económico. ¿Te acuerdas del año 2000, en el verano
2008, cuando primero el petróleo subió a 147 y luego se desplomó a 30. Ajá. Esto es una cosa que hablaba en la reunión de Club Bilderberg en el año 2005. Dices, ¿por qué sube petróleo? Porque China, por ejemplo, no tiene petróleo y todo lo que se hace con energía barata. Entonces, si tú puedes subir petróleo manipulando el precio, que es muy, muy fácil, a $150 a barril, tú estás destrozando la economía china. Y luego si te puedes bajarlo a 30, haciendo lo mismo, literalmente, semanas más tarde, se desplomó a 30, estás destrozando la economía de Rusia porque en vez de cobrar 150 por un barril, tú estás cobrando 30. Y era un test, un colegio de indios, ¿no? Para ver hasta qué punto, y de hecho llegaron a casi a destrozarlo, ¿no? Entonces lo que está en marcha ahora mismo es un proyecto que se llama Barbarroja 3. Barbarroja 3. Entonces el primero en la Segunda Guerra Mundial, el segundo era el intento de destrozar Rusia en los años 90 con Yeltsin, cuando estaban a punto de conseguirlo, salvo el golpe de estado de Putin cuando puso todo su tropa de ex KGB en frente de todos los ministerios, o por razones obvias, y ahora están con el plan de Barbarroja 3. De hecho, de las cosas que estamos hablando con Castro, y estaba muy interesado y escuchando sumamente sin decir ni una palabra, estamos hablando de el tema de Afganistán. Están construyendo el gobierno americano 13 super bases secretos, y cada uno de ellos es más grande que cualquier otra base americana en el mundo, y son ya 773. Y el objetivo obviamente no es defender Estados Unidos ni exportar las alfombras afganas, es atacar el flanco sur de Rusia. En Polonia y en República Checa quieren poner los misiles de supuesta defensa contra Irán, que es una cosa absolutamente absurda, todo el mundo entiende, es para atacar a Rusia. El tema de la droga, que de Afganistán, una parte va directamente a Estados Unidos para lavarse a través del sistema financiero de Wall Street, y otra parte va directamente a Rusia, donde al año mata 30.000 rusos jóvenes, ¿sabes? Y es también una forma de genocidio. Entonces todo lo que estamos viendo ahora, estos movimientos tectónicos geopolíticos, tiene el blanco obviamente Rusia, y obviamente Castro lo entiende, y estamos hablando muchísimo de eso. Y el último capítulo es el tema de mi amigo Víctor Bout, el supuesto traficante de armas más grande de todos los tiempos. ¿Tú has visto la peli Señor de la Guerra? Sí. Pues está basado supuestamente en la vida de este señor, que yo le conozco desde hace muchísimos años. Está en una cárcel en Tailandia, en Phnom Penh, que le están a punto de extraditarle. Y básicamente el concepto es, solo no puede conseguir estas armas sin el apoyo de un Estado potente, y en este caso Rusia, y básicamente encasillas a Rusia con Irán, con Cuba, con Venezuela, con Corea del Norte, con todos los estados terroristas supuestamente, y obviamente hace muchísimo daño a nivel internacional. O sea, no es solo cuestión de defender a Rusia, sino también hacer frente al intento de destrozar el mundo. A finales de octubre voy a Venezuela, me invitó Chávez, y ahí también lo mismo, ¿sabes? El concepto de explicar la necesidad de defender Venezuela. Ya no se trata de capitalismo, se trata de defender el concepto de Estado-Nación, que es la cosa más importante que se ha inventado en los últimos 600 años. 2:53, me dicen mis compañeros que Jorge Astiaro está montando una ahí con los voluntarios de esa práctica de hipnosis que vamos a hacer, pero quiero despedirte en 3 o 4 minutitos. ¿Cuál es el futuro entonces? ¿Cómo ves tú el futuro con esas informaciones que tienes, con esos análisis? Bueno, yo creo que primero, por encima de todo, apagar la tele, porque la forma de manipular y lavar el cerebro es a través de televisión. Nos cuentan todas esas mentiras y al final la gente empieza a hacer caso, y entonces apagar la tele. Y la mejor forma de no dejar a los malos entrar en tu casa. Y por otro, empezar de pensar, que la mayoría es que no sabemos pensar, lo hemos olvidado cómo pensar. Y deberíamos devolver el concepto de educación que en España y en Estados Unidos. Mira, Castro estaba citando una cosa, un estudio de los alumnos universitarios en Estados Unidos, que le hicieron un test y le preguntaron cosas como quién es o qué es Leonardo da Vinci, y la respuesta era, son universitarios senior del último año, y la respuesta era virus informático. ¿Virus informático? Según ellos, Checoslovaquia nunca existió, y la Guerra Fría era un juego, ¿cómo se llama? Juego de... Sí, que juegan los niños, ¿no? Y entonces dicen, no, es que es terrible, no es terrible, no, los que quieren controlar el mundo, si tú tienes un contrincante sin principios, si tú puedes cambiar el paradigma de la sociedad, tú puedes cambiar el mundo, porque si empiezan conmigo o contigo, lo van a tenerlo muy crudo, porque yo sé quién soy y tú también. Sin embargo, si puedes empezar por los jóvenes, puedes destrozar y cambiar el mundo, porque hoy día, y tú lo sabes, nadie o casi nadie saldrá a morir defender la Constitución, porque en este mes van a poner Real Madrid, Barcelona en abierto, o alguna otra chorrada, o un programa de lo que sea, y volviendo al pan de circo.
2:55, te tenemos casi que despedir. Avisamos a Jorge Astiaro para que suba a contarnos algo de lo que está haciendo. He leído en alguna parte de, creo que era tu blog o tu página web, que decías que los jóvenes hoy ya no leen, ven el mundo a través de maquinitas, a través de juegos, a través de la televisión. ¿Con qué mundo nos vamos a encontrar en ese futuro? Como tú bien decías, hay jóvenes que no saben quién era Leonardo da Vinci o las mínimas cosas de cultura, ¿no? Mira, en este caso, en este sentido, yo creo que Cuba es muchísimo más Estado-nación, y a Cuba le están atacando no porque es un Estado malo, Estado terrorista, Estado dictador, sino porque el concepto de educación, el concepto de bienestar social está muchísimo más desarrollado. Los niños no mueren en la calle de falta de salud. En los Estados Unidos sí, y en Cuba tienen proyectos como Niños de Chernóbil, donde han pasado 20.000 niños que han estado en Chernóbil y tienen cáncer, y a costa del gobierno cubano le están curando gratis. Un Estado que no tiene dinero, está pobre, muy muy pobre, y aún así son 20.000 niños que hubieran muerto y están pasando por ahí, le están ayudando y están 20 años ahí, todas las operaciones gratis. En este sentido son cosas de Cuba que muy poca gente sabe, y repito, es... Educación, apagar la televisión, informarnos más, quizás sea la solución para eso. Yo creo que pensar, no, suficiente no, pero es un principio para empezar de alguna forma. Es una escala de valores que va mucho más allá de ver qué lleva puesto Ana Rosa Quintana o Hilario Pino o quien sea. Al final dices, la sociedad de consumo es absurdo, no tiene ningún sentido, son cosas pasajeras. Y leer, y algo que yo creo que la gente simplemente ya no sabe ni hacer. Leer. Gracias, Daniel Stullen. Conspiración Octopus, tu último libro. Gracias por la valentía, por eso que cuentas. Te vamos a seguir la pista, ¿vale? Un fuerte abrazo. Un placer que hayas estado con nosotros. En un minuto, Jorge, que has montado ahí, un minuto antes de las noticias, que luego vemos el resultado de eso que has hecho. Hay mucha gente... Pues tenemos como a 5 o 6 voluntarios. Abajo hicimos una pequeña selección porque hice unas pruebas de sugestionabilidad, de concentración. Ajá. Y he elegido a las personas que yo veía que tenían mayor capacidad de responder rápidamente. Tenemos a 2, si quieres hacemos una demostración. No vamos a tener tiempo, pero ¿qué van a hacer? Cuéntame. Bueno, vamos a hacer una... ¿Qué se puede hacer con la hipnosis? ¿Puede llegar a hacer que la gente piense... cualquier cosa? Mira, vamos a hacer una demostración de hipnosis instantánea, de hipnosis rápida aquí para que todo el mundo lo pueda ver. Ajá. Y vamos a hacerles que tengan diferentes experiencias muy interesantes. No quiero revelar demasiado para que sea sorpresa también, pero vamos a hacer que sientan cosas muy interesantes sin poner en ridículo, claro. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Pues yo ya llevo 15 años. ¿15 años? Sí, 15 años trabajando con mentalismo, con hipnosis, 5 años ya a nivel terapéutico, a nivel más profesional, ¿no? No os perdáis, los que estáis aquí, esa práctica que vamos a hacer enseguida con Jorge. Jorge, gracias, Daniel, gracias, te veo prontito. Un placer que hayas estado con nosotros, ¿vale? Dos y 58, llegan las noticias de las 3, tenemos que despedir esta primera hora, pero enseguida regresamos con esas prácticas con Jorge Astiaro y contándoos algunos misterios de este mundo. Eso y mucho más va a ser este Espacio en Blanco especial que estamos realizando aquí en La Noche en Blanco. Y gracias a todos por seguir ahí. Nos vemos dentro de un ratito, ¿vale? No os vayáis. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.